Muy buenas noches a este programa que empieza con un comentario sobre un hecho inédito. La semana pasada sucedió algo que nunca pasa en este país, que un funcionario, un subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción. Vamos, es poco común porque sí sabemos de acusaciones de corrupción, vamos, cada día nos enteramos que tal gobernador se llevó 1,000 millones de pesos, que tal líder sindical se llevó, digamos, los coches o las máquinas de escribir o la cafetera a su casa, pero el portento de que un fiscal técnicamente autónomo, el fiscal para delitos electorales, haya pedido una orden de aprehensión para Escobar, del Partido Verde y sus cómplices es inédito y creo que vale la pena reflexionar, no sobre el hecho, porque eso ya vendrá, sino sobre los porqués, a qué se debe, cuáles son los motivos que llevaron a ese hecho. ¿Realmente es autónomo el fiscal Nieto, Santiago Nieto, queretano, o fue una orden del presidente o de Arely Gómez? ¿Van a ir hasta las últimas consecuencias? Es decir, ¿lo veremos pisar la cárcel por algunos y quedarse ahí por algunos años o no? En fin, da para muchísimo este tema con el cual abrimos porque, a diferencia de otros países en donde es lo normal que cuando haya indicios tan fuertes como los que había en el caso de Arturo se vayan a su casa y terminen en la cárcel, en México eso no pasa, vamos. Aquí vivimos en el país de las impunidades en las cuales se pueden robar hasta la plancha. Bueno, en las oficinas no creo que haya plancha, pero vamos, suponiendo que hubiera plancha, el brasero, se llevan todo a su casa y no les pasa absolutamente nada. Bueno, aquí parece que está empezando a pasar. ¿Por qué? Yo espero que esta cuestión, que es un delito electoral, o sea, no solo es un acto de corrupción, estamos hablando de un delito que podría efectivamente terminar en la cárcel con una pena no menor, tenga exactamente el mismo efecto, subrayo, espero, no digo que vaya a ser así, que tiene el alcoholímetro en la Ciudad de México, es decir, el que la hace sí la paga, es decir, aquí estamos hablando de un individuo que puso todas estas tarjetas platino premia y que con toda tranquilidad y de manera arrogante el Partido Verde dijo, eso está prohibido, pues a mí no me importa y lo hago. Fue multado en varias ocasiones, el tema del dinero no les pareció preocupar demasiado, la actitud fue sistemática y ahora lo que tenemos efectivamente, lo decías tú muy bien Sergio, es algo absolutamente inédito. No sé si ocurrió porque él pierde apoyo o dentro de su partido o al presidente le costó tanto nombrarlo subsecretario. Quiere la ironía que ha sido el de prevención del delito y ahora resulta que él es un delincuente, se está señalado como delincuente electoral o por la autonomía del fiscal, no lo sé, pero de todas maneras el resultado es que un individuo que no apoyaba en absolutamente nada la acción del gobierno, que fue ampliamente cuestionado por las organizaciones que llevan el tema como no idóneo para ese cargo, finalmente está fuera del mismo. Subrayo, espero que este tenga el mismo efecto que el alcoholímetro en la ciudad, es decir, el que la hace la empieza a pagar. Yo creo que da para muchas cosas, como tú dices, para muchas interpretaciones. Quiero poner tres. Uno, para que revisemos todos juntos con el auditorio lo que ha sido desde su inicio el Partido Verde Ecologista de México. Número dos, da para revisar que los tres principios por los que se ha regido este partido, que son el principio de las alianzas, pero no las alianzas programáticas o por cuestión de principios, sino las alianzas de con quien va más arriba para vender caro su amor aventurero, como dice la canción, y tres, para el otro principio que es del valor del voto parlamentario. Simplemente recordarles a nuestro auditorio que en una votación allí por los 90s, pues se cambió la edad para entrar al Senado, el requisito de los 35 años o de los 30 años ya era entonces a los 25, con el único fin de que el Niño Verde pudiera ser senador a cambio de una votación que le hiciera ganar al PRI porque les faltaba los 8 votos que tenía en ese momento el Partido Verde. Entonces, estos tres características que
la vida les ha enseñado, son muy listos los señores, hay que decirlo, les ha enseñado que eso vale más que los valores, los principios, los programas. Si se fijan, el único principio al que no me estoy refiriendo es el ambientalista, porque pues ese sí no aparece por ningún lado. Y con respecto a lo primero que les decía de la historia del Verde, quiero recordarle a nuestro público que desde que nació el Partido Verde, cuando entonces nada más para la Asamblea tuvo 17 millones de pesos, se le acusó al papá del Niño Verde, fundador, porque esto es un partido familiar, de esos 17 millones, 11 millones fueron utilizados para fines distintos que los de una campaña electoral, hasta que al señor del que estamos hablando hoy en día, Arturo Escobar, se le pescó con $1 millón efectivo, $1 millón de pesos en efectivo en una maleta. No pudo acreditar la procedencia de esto y sin embargo quedó impune. El último punto que pongo a discusión de ustedes es que en efecto, yo no creo que el Partido Verde debe de perder su registro porque 130.000 personas hayan pedido que pierda su registro, pero sí ponen en entredicho esta máxima entre muchos de nuestros colegas de que solamente el voto del ciudadano y no las autoridades electorales pueden quitarle el registro a un partido ante tan flagrantes violaciones como la de la tarjeta platino. Bueno, si solamente el voto se lo puede quitar, ¿está segura de que el voto se lo dio en primer lugar o que fueron también votos raros, mal habidos? Aquí hay dos precios que va a tener que pagar el gobierno y en particular Peña Nieto. El primero es haberlo puesto como subsecretario, porque nadie puede suponer que esta designación se hizo sin la anuencia del presidente. Decías, Leonardo, no le dio nada al gobierno. Sí, sí le dio antes, ¿no? En el Congreso le dio ya la mayoría absoluta. Ahí, vaya que sí es importante. El precio lo pagó porque no hubo nadie que aceptara en su sano juicio que ese personaje debía de ser el subsecretario. Pero ahora también lo paga porque queda claro que quien lo quita puede ser la FEPADE, pero la historia de la FEPADE muestra que no quita ni el polvo de su casa. Quitan muy pocas. ¿Lo ha hecho bien la FEPADE históricamente? No. Ahora, como es independiente, dices, a lo mejor el señor Nieto ya cambió todo. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pero la duda por ahí queda. Entonces, el ponerlo y el quitarlo, las dos cosas se le atribuyen al presidente y las dos tienen un costo. Varios comentarios. La elección de Chiapas es la que le da el gran caudal de votos al Verde. Y si tú observas las cifras, son totalmente atípicas. Me atrevo a sugerir que si el Verde obtuvo lo que obtuvo en la última elección es por la complicidad y la protección que le dieron del Instituto Nacional Electoral, que toleraron irregularidades enormes, incluso que aceptaron fraudes. No puedo hablar de eso, lo documentaré en unos días. Puedo decirlo ya ahora que sí aceptaron fraudes una consejera del INE en Chiapas. Pero además de eso, añado, siento que el Verde ya se había convertido o se está convirtiendo en el pariente borracho que llega hasta los bautizos a hacer escándalo y que se había hecho tan impresentable que si se combina con otro hecho, la corrupción está dejando de ser funcional para el sistema. Me llamó bastante la atención una frase al final del discurso del general Cienfuegos Cepeda el 20 de noviembre, en donde alaba al presidente ahí presente, pero al final dice, lancémonos contra la violencia y la corrupción. Vamos, ahora sí. Es un hecho que se añade a las condenas internacionales, a las críticas de
empresarios porque la corrupción está teniendo un costo muy alto. Por tanto, sin tener la evidencia completa, porque es tan sorprendente el hecho que todavía no logramos atinar de dónde vino el impulso, es posible que se hayan conjuntado un fiscal razonablemente autónomo, el abogado Santiago Nieto, con un personaje que es impresentable para todo mundo ya, de un partido que es también impresentable. Entonces, si van a lanzar una señal de que les preocupa la corrupción, pues era el candidato ideal. Insisto, son hipótesis, no tengo la explicación porque estoy sorprendido del hecho. Yo creo que el sistema electoral ha venido efectivamente sancionando un partido que se ha convertido en un partido tremendamente incómodo para la coalición gobernante. Recordar que la primera jornada de encuestas, el Partido Verde se colocaba casi como el tercer partido en intención de voto, o sea, prácticamente el tercer partido del sistema, y su conducta aberrante lo llevó a perder un montón de votos, hasta que tuvieron que recurrir al semillero de Chiapas para mantener la posición que hoy tienen. El conjunto de multas que les pusieron los va a dejar sin presupuesto este año. Tampoco es un asunto menor. Y además viene la FEPADE y te dice, usted es un presunto delincuente electoral. Son muchas marcas, efectivamente, para decir, es el pariente incómodo. O sea, ¿qué hace el gobierno con un señor así? Recordar rápidamente dos cosas a propósito de lo que decía la doctora Casar de la historia del Verde. Ha sido siempre un compañero incómodo. O sea, llega un momento en que dices, ¿y ahora cómo me quito a estos? Manuel Camacho los tuvo aquí en el gobierno de la ciudad y no sabía cómo quitárselos. Vicente Fox los tuvo de compañero de viaje. Llegó un momento en que le dijeron, queremos la secretaría. Yo no descarto, y lo pongo también en el terreno de las hipótesis, que han dicho, queremos 2 carteras secretariales. Bueno, ya les dieron Semarnat, esa para usted. Queremos otra. Y que poco a poco estuvieran pidiendo no solamente estos espacios, como una subsecretaría que le costó muchísimo a Peña Nieto, pero en este caso cobra intereses moratorios. Dice, yo pagué, pero ahora tú pagas el doble y además te quemo. Que les estuvieran pidiendo una cuota inadmisible para las coaliciones del año próximo y que digan, a ver, con estos señores ya llegamos a donde teníamos que llegar, o sea, al final nos van a acabar cobrando renta a nosotros por estar en Los Pinos. En fin, lo dejo ahí también como una hipótesis porque no han sido un compañero de viaje, llamémosle así, solidario con sus socios. No han sido solidarios, yo ojalá y tuvieras razón, en eso estoy en desacuerdo contigo, Leonardo, ojalá y tuvieras razón, que son tantas las multas que hoy se quedaron sin recursos públicos, sin las prerrogativas. Lamento decir que no, porque con el aval, que es otro delito en el que incurrieron, con el aval del propio Escobar, que no tenía derecho a firmar, consiguieron un préstamo a costa, ¿sí?, de los recursos de todos nosotros, de todos ustedes que nos están viendo y de todos los que estamos aquí en la mesa, para poder saltar el brinco y no tener esa merma de recursos. Pues o sea, una deuda que encontrar, contrae, ¿no? tiene una deuda que contrae, pero El deuda que presupuesto debería para de el estar año próximo prohibida. son cerca de 400 millones. Y es el monto aproximado de las multas, ¿no? Y es el monto aproximado del préstamo que lograron para no tener merma en un año muy importante electoralmente hablando, donde va a haber 12 gubernaturas. Eso me parece escandaloso. Y decirte, y en eso estoy consciente, de acuerdo contigo, Leonardo, y me recuerda otra experiencia. Ha llegado a tal nivel la soberbia, porque sí, perdieron en vez de 9, tuvieron 7% de la votación, pero tuvieron el número de diputados más alto que hayan tenido en la historia, que son 46 diputados. Y este estirar de la cuerda de la impunidad y de su valor en el Congreso por parte del Partido Verde, los ha llevado a cometer errores como pedir esa subsecretaría. Y me recuerda el caso de Elbester Gordillo, que también estiró la cuerda y pidió para su yerno la subsecretaría de Educación Básica, y terminó como todos sabemos que terminó. Esperemos que nuestras autoridades electorales, que es a quien corresponde también, aparte de la FEPADE, las autónomas, actúen en consecuencia. Esperemos. Por lo pronto celebremos. Y interrumpimos y regresamos unos segundos.
Bueno, y hace 3 años Peña Nieto asumió el mando de este país, asumió la función de presidente de la República y llega al Ecuador de su mandato a la mitad del mismo con una, digamos, situación francamente contrastante. O sea, no habíamos tenido desde Salinas de Gortari un presidente tan poderoso desde el punto de vista institucional. Ya lo platicaban ustedes en el bloque anterior, tiene mayoría absoluta en la Cámara, tiene buena parte de los gobernadores que le son leales, es decir, institucionalmente tiene este control de la estructura territorial y es un presidente que, bueno, pues acaba de remodelar su gabinete con personas muy leales y muy cercanas. O sea, es una situación de poder es una situación de campo muy conveniente para casi cualquier presidente. Sin embargo, la opinión pública tiene una opinión diferente. Esta es la situación profundamente contrastante. Hoy, sin ir más lejos, se publica una encuesta de Ulises Beltrán y en términos generales 2/3 de los compatriotas reprueban la forma en que gobierna el presidente, 1/3 la aprueba. Y en términos de la agenda hay por supuesto asuntos que merecen aprobación como la edificación de infraestructura, el tema de la vivienda me sorprendió que saliera bien evaluado, pero los puntos negros de esta administración son 2. Uno es la economía, que nos prometían que iba a ser brillante y más todavía con las reformas que han sido recientemente aprobadas. La gente tiene una visión muy negativa del desempeño de la economía. Y la otra es el agujero negro de la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Los pongo a los 3 juntos para no ampliarme en el comentario. Claramente, en esos 2 ámbitos, entiendo que inseguridad, impunidad y corrupción tienen sus, digamos, matices y hay algunos elementos que habría que precisar, pero en esos 2 ámbitos principales la gente tiene la visión más crítica del presidente. Por tanto, veo a un presidente francamente contrastante, muy poderoso, pero muy débil ante la opinión pública. Lo pongo sobre la mesa. El Pacto por México fue un inicio que sí deslumbró, por lo menos a algunos. Sienta la oposición y la oposición come de la mano de Peña Nieto. Los 2 opositores estaban francamente en una situación de debilidad y les dio la oportunidad de aparecer como co-directores de una política de 95 puntos, de esas de que se los firmo y se los cumplo. Están ahí los 95 puntos con una campaña de publicidad muy buena y todo iba al principio muy bien. También hay que reconocer que el exterior le dio su empujoncito. Estaba el exterior encantado con ese joven que iba a mover a México. Creo que el parteaguas es donde él no lo esperaba, que es Ayotzinapa, y es, bueno, Iguala. En ese momento, cuando él está afuera y ocurre, digamos, la paja que le quiebra el lomo al camello, él no está en México, no se da por enterado, sigue con su gira y es poco a poco que va a asimilar la magnitud de lo que estaba pasando, pero ya es un tanto tarde y no ha podido resolver el problema de Iguala. Sigue siendo una incógnita. Entonces, ahí es donde se quiebra para una parte de la opinión pública y se le viene encima la crítica que quizá estaba aguardando, estaba ya latente, pero en ese momento es cuando francamente se desborda. Otro aspecto, Lorenzo, sería el de la corrupción y pondría como parteaguas las revelaciones de noviembre que hizo Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca. Pero eso viene después de Iguala. Después de Iguala, pero también está viajando. Y lo menciono por la reacción que tuvo, porque fue una reacción muy parecida. Él estaba en China. Cuando aterriza en el avión, da una conferencia en el hangar presidencial en donde descalifica las críticas e insinúa que forman parte de una campaña. Repite lo mismo a los 2 días o 3 en el Estado de México, a donde va a refugiarse, lo cual es muy, indica cómo él se siente cómodo en la cultura del Estado de México. Va a insistir que hay una conspiración con propósitos inconfesables, recuperando aquella retórica de los años 70, 80 de López Portillo, Echeverría.
y no ha sabido tampoco cómo reaccionar al tema de la corrupción, hasta lo que mencionábamos, si es que él es la mano que meció al fiscal para pedir la aprehensión de Arturo Escobar por delitos electorales. Tal vez está reaccionando, pues está reaccionando un año después de la revelación de la Casa Blanca, es decir, porque lo demás, lo del Sistema Nacional Anticorrupción, en fin, está bien para irse a sacar, que se saquen fotos y que salgan con declaraciones muy elocuentes, pero no conmueven a la opinión pública, y en ese sentido hay una maduración real de la opinión pública, démosle crédito, ya no se bebe sin hacer gestos el atole. Es decir, cuestiona la retórica, el verbo, las frases vacías de contenido y solo valora los hechos. Y en los hechos, por ahora, ni en Iguala, ni en el tema de la Casa Blanca, que terminó corriendo, ya sabemos, terminaron corriendo al equipo de Carmen, tampoco ha sabido dar resultado. Yo quiero poner las cosas, si cabe, peor que lo que lo hicieron Leonardo y Lorenzo. ¿Por qué las quiero poner peor y asentada en datos duros? Las quiero poner peor porque tú dices, Leonardo, 2 de 3, y en efecto, 2 de 3 desaprueban. Jorge Buendía, en su última encuesta en el Universal, habla del 80% que está en desacuerdo con el rumbo que está llevando el país. Tú me corriges, Leonardo, pero creo que esa era la cifra. O sea, 8 de 10 mexicanos pensamos que está errado el rumbo. Segundo, ahora que a raíz de que se cumplen 3 años, Lorenzo estaba revisando, estaba revisando las encuestas, y uno pensaría que en efecto Ayotzinapa y después la Casa Blanca acabaron de darle el golpe de gracia en términos de aprobación, y les digo que descubrí que aún antes de Ayotzinapa, un mes antes de Ayotzinapa, se habían cruzado ya las líneas de aprobación-desaprobación, y esto es inédito en un país como México. Ningún presidente le había pasado esto, ¿sí? O sea que todavía esto llegó a ser, desde luego, un agravante, no le quito ninguna, y qué bueno que nos los recuerdas a todos, ninguna importancia, pero ya desde endenantes, como se dice, ya desde endenantes tenía graves problemas, precisamente por lo que menciona Leonardo Curcio, que es pues que los resultados económicos son muy magros y la corrupción, violencia e impunidad, pues todas juntas hacen que los mexicanos tengamos derecho a pensar que este es un mal gobierno. Y que es lo que habría que mencionar también, ya que mencionas el pacto, y yo en términos generales, Lorenzo, sé que estamos en desacuerdo en eso. Yo he pensado bien del pacto, me parece que las reformas estructurales darán eventualmente, a lo mejor aquí soy optimista, darán eventualmente algunos frutos, pero sí quisiéramos recordar cuántas nos debe, entre otras, los privilegios políticos como el fuero, y segundo, quiero mencionarlo porque tiene que ver con una discusión fuerte que ya hay hoy en día, el modelo de comunicación política. No nos ha cumplido Enrique Peña Nieto con la promesa de hacer un Consejo Ciudadano que revise la publicidad del gobierno, y el 134 constitucional sigue sin estar reglamentado por culpa del gobierno y de todos nuestros grupos parlamentarios. Claro, están muy preocupados porque López Obrador se anuncia a él. Entonces dicen, oye, hay que despersonalizar la propaganda. Bueno, pues tienen una magnífica oportunidad. Gran verdad eso que dices de cómo se cruzan efectivamente las curvas, como algunas meses antes de que ocurrieran estos hechos que ustedes comentaban, se iba cayendo el aprecio por el gobierno de Peña Nieto. Está también la fuga del Chapo Guzmán, y yo quisiera poner a su consideración la forma en que el presidente asumió esta grave crisis que ha tenido en este año, y lo dijo en el discurso de su informe. Dijo, graves eventos han ocurrido este año, algo así como si uno hablara de infortunios que caen, ¿no? Es decir, bolas de fuego y grandes tormentos, una especie de apocalipsis
que son precisamente el tema de su casa, incluso pidió una disculpa sobre el particular, el tema del Chapo Guzmán y el tema de Ayotzinapa. Creo que el gran problema es que el presidente sigue racionalizando eso como si fueran infortunios que ocurren, sabrá Dios por qué, y sigue sin reconocer que son síntomas de efectivamente el deterioro institucional. O sea, el Chapo no se fue porque ocurriera algo inusual, no, se fue por la enorme corrupción e incuria de un sistema de seguridad que no funciona, la corrupción en la que incurre sus círculos cercanos por esta cultura de pues, no respetar ni siquiera esta mínima frontera entre lo público y lo privado. Y lo de Ayotzinapa pues ocurrió ahí, pero puede ocurrir en Tamaulipas, puede ocurrir en cualquier parte. Es parte de la descomposición que vive el país. En consecuencia, creo que el presidente no se ha dado cuenta que buena parte de los problemas que hoy tiene son productos, son síntomas de una crisis mucho más grave que tiene el país y no infortunios pasajeros como aquel que dice me cayó una tormenta en pleno mes de noviembre, que siguen cayendo. Pero ese tema hablaremos en el siguiente bloque. Eso es resultado de un problema, de una epidemia de evasión de parte de la clase política mexicana, no solo Enrique Peña Nieto. Por lo general, la capacidad de autocrítica de quienes nos gobiernan es ínfima. Hacen hasta lo imposible por atribuir a los demás o al destino, a la suerte, a lo que sea de los problemas que en parte ellos crean. Por supuesto, no son responsables de todo, pero si por otro lado su obsesión es controlar la comunicación echándole billetes a algunos medios o castigando a los que los critican, pues entonces realmente lo que no quieren es, no solo no se autocritican, sino que no están dispuestos a que se les señalen sus problemas. Y la mala suerte sí también juega. Se le cayó el precio del petróleo. Y ese es un punto en donde las curvas estaban ya cruzando, porque las encuestas nos dicen que el grueso de los mexicanos no aprobaba la privatización que se hizo, no aprobaba la idea de vamos a dar esto a la empresa privada mexicana y extranjera, y así, porque era la promesa explícita e implícita, y así avanzaremos. Y de repente se le cae el precio del petróleo sabiendo que se podía caer, porque no es la primera vez que ocurre. El petróleo sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces apostarle a esto es apostarle a una incógnita, y decidió apostarle. Sí, decidió apostarle, le salió mal, no hizo las cosas para prever esa eventualidad y cómo salir adelante. Y aunque somos un país presidencialista, al estar juzgando estos 3 años de gobierno, estamos también juzgando los 3 años de gobierno de la legislatura que nos legisló durante esos momentos. Y ahí también hay que reconocer que toda la población los reprobamos y que se han dedicado a reproducir sus privilegios. Así es. Pero hacemos una brevísima pausa. Al regresar platicaremos de la COP21 y muchos otros temas. Este es el primer plano. En este segmento vamos a entrar a un tema que nos concierne a todos, literalmente al planeta en su conjunto. Y es lo que se está discutiendo ahora en París con la COP21. Este problema, que es muy profundo, se nos presenta de una manera muy sencilla. Desde que se inicia la revolución industrial hasta el presente, la temperatura del planeta ha ido aumentando. Bueno, la revolución industrial en grande, porque esta empezó hace mucho más tiempo, pero de los 1880, que es cuando se tienen las cifras, va creciendo. Es un tema que lo sabíamos de hace tiempo, pero parecía que les hablaba la Virgen a los responsables de todos los países en relación a este punto. Ya no. Porque ahora sí queda claro que si no se resuelve, para finales del siglo XXI, este calentamiento habrá rebasado un límite que nos va a afectar, bueno, a mí ya no, pero a quienes vienen... a María Amparo sí. Larga vida a Lorenzo. Larga vida Lorenzo. Después de mí, porque va a haber las sequías, va a haber el clima, se va a volver más duro y va a afectar en situaciones fundamentales como es la alimentación. Ahora bien, y con esto concluyo la introducción, en la lógica de este tema
a los personajes que se benefician con el crecimiento que produce estos gases tóxicos, en realidad les conviene seguir como están. Ellos tienen una acumulación de ganancias. Las empresas petroleras, los productores de carbón, los productores de autos, al mundo en su conjunto no le conviene, pero unos están ganando. ¿Cómo le hacemos para que se sientan responsables el montón de ciudadanos que se consideran casi impotentes para... ¿Qué puedo hacer yo? Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo allí mis paneles solares que me costaron mucho y que la Comisión Federal de Electricidad hace todo lo posible porque no se me acredite esta electricidad que estoy generando. Parecen cómplices del calentamiento global. Así que hay una lógica que nos concierne a todos, pero la clase política es difícil que responda a ella. ¿Responderá? Yo creo que hay temas en los cuales hay cierto optimismo. O sea, sí hemos venido constatando cómo lo que antes decían los científicos, que es incuestionable que la acción del ser humano está generando este problema. Hace algunos años, recuerdan la crisis de Copenhague, que decían, no, hombre, esto es una, ¿cómo se llama? Un invento de los radicales que quieren acabar con un modelo de organización social. Bueno, hoy esa verdad va adquiriendo efectivamente una mayor aceptación, no solamente entre las poblaciones. Estados Unidos, que era muy refractaria, tuvo pues el embate de dos mujeres, una se llamaba Sally y otra se llamaba Katrina. Una pegó a Nueva Orleans y la otra a Nueva York, y muchos americanos que eran refractarios a esta idea del cambio climático empezaron a decir, esto viene pero en serio y nos pega a todos. Por tanto, las clases políticas han venido cambiando en países tan disímbolos como los Estados Unidos y China, en donde tienes un cambio efectivamente muy importante. En consecuencia, veo yo que hay un avance en términos de lo que es el consenso científico, la opinión pública y la madurez política de los grandes líderes. Hoy se abrió y los discursos de Hollande, los discursos de Obama, los discursos de Xi Jinping son, a ver señores, esto no es un invento de unos contra otros, realmente nos está pegando a todos. Y un apunte sobre lo que podemos hacer. Cada vez tenemos información más disponible sobre las pequeñas decisiones que podemos tomar y las grandes decisiones que se pueden tomar. Claramente las ciudades extensivas como la de México son un enemigo del cambio climático y podemos cambiar esa realidad. Y la segunda, muy práctica, cada vez que usas tu coche, por cada kilómetro que corres le pones un cuarto de 250 gramos de CO2. Por tanto, hay decisiones individuales en el uso del automóvil, la cilindrada del mismo, que sí pueden efectivamente hacer la diferencia. Pero veo, a diferencia de otros temas, una madurez y un cierto punto de optimismo, Lorenzo. Yo reconozco esos avances que mencionas, Leonardo, pero veo con gran preocupación y con gran tristeza que hay un tema que no ha estado en previas, más que muy marginalmente en alguna, en previas reuniones de las COPs, y que no está de manera central en esta, que es el de la desigualdad. Y cuando digo el de la desigualdad, me estoy metiendo al tema que introdujo Lorenzo Meyer. No está el tema de que aquellos países que más contaminan siguen contaminando más y no siguen pagando los mayores costos para revertir este proceso. Por lo tanto, me uno a tu llamado a que todos podemos poner nuestro granito de arena, porque es cierto, las celdas solares, el utilizar menos el coche, en fin, todas las que podamos, un cambio en el estilo de vida, pero sí uno esperaría que si Estados Unidos u hoy China están siendo los mayores contribuyentes a este problema, también sean los mayores contribuyentes en términos de recursos, investigación, tecnología y costos para revertir, y no lo estamos viendo. Finalmente, los que vamos a acabar pagando, los que van a acabar pagando mayores costos si hay escasez de agua, etcétera, serán los de siempre. Los países más pobres, y dentro de los países más pobres, la porción de la población más pobre, y no veo como punto central de la COP. Conozco poco de esto, pero revisé las temáticas, las mesas. No está este problema de la desigualdad como un problema central para resolver el problema. José Luis Lezama es un ambientalista muy serio del Colegio de México, colega nuestro, y
está difundiendo en la red un artículo espléndido sobre la cumbre de París, en la cual añade otra consideración de que desafortunadamente los atentados de París van a elevar la prioridad de la seguridad en detrimento del medio ambiente, lo cual sucede con bastante frecuencia. Dicho esto, añado recomiendo ese artículo, se encuentra en la red, pero añado una reflexión sobre las acciones individuales que podemos hacer, por supuesto, techos verdes, paneles solares, no usar el automóvil, como sea, pero también exigir que le cambien el nombre al verde, porque el próximo año, sí, que no se llame el Partido Verde, le vamos a entregar, o el INE le va a entregar, o nosotros le vamos a pagar 400 millones de pesos, cuando, hasta donde yo sé, no van a asistir, el Niño Verde no va a estar representando al Partido Verde en París. ¿No porque lo dejan? No los dejan. Vamos, tenemos un Partido Verde que ha sido expulsado del movimiento ecologista mundial y aceptamos que aquí ellos se presenten como los ambientalistas, el Partido Verde Ambientalista de México. Es una falsedad, esa es parte de una simulación, de una evasión de una realidad que tenemos que cambiar. Que le cambien el nombre, vamos, que el INE, sus protectores del INE, de las televisoras, el Tribunal Electoral y el PRI, bueno, que los protejan, pero que le cambien el nombre para que se llamen como quieran. Partido de la corrupción. El Partido de la Corrupción, el Partido de los Delincuentes Electorales, Del billete verde. el Partido del Billete Verde, el Partido de los Niños, pero que no monopolicen ese nombre porque distorsionan todo el debate. ¿En dónde está su aporte a la discusión de París? ¿En dónde está la discusión? ¿En dónde están las recomendaciones? Sí. En México, tener conciencia ambientalista supone lograr que le cambien. Si no le podemos quitar el registro porque lo protegen todos los que dije, pues que al menos le cambien el nombre. El tema es un tema muy, muy profundo. Leonardo es optimista, yo no tanto, porque según los cálculos, incluso si se llegan a conseguir los objetivos que en esta cumbre se están buscando, no garantiza que el cambio climático no llegue a afectar a final del siglo, porque la cantidad de óxido de carbono que ya se lanzó a la atmósfera va a tardar mucho tiempo en disiparse de una manera tal que no afecte el cambio. Digamos que la carrera es a disminuir el daño, pero ya no a revertirlo. Entonces, la conciencia de nosotros y de los dirigentes políticos está en choque con las leyes del mercado. El mercado no le importa un caramba el cambio climático, salvo que políticamente se haga pagar a todos los que contaminan o contaminamos. Y quiero recordar que en las elecciones que vienen en Estados Unidos, uno de los grandes contaminadores, el Partido Republicano y los representantes del Partido Republicano que quieren dirigir ese país no aceptan todavía la idea de que haya un cambio climático, no lo ponen como un tema. Si llegaran a ganar los republicanos, tendríamos un problema. Toda la razón tienen, toda, PUR si mueve, o sea, y sin embargo creo que se está moviendo el consenso en que el tema ciertamente es de alcance planetario, que no hay ninguna garantía de que no rebasemos los 2 grados más, o sea, de calentamiento promedio, que generaría un problema de todo tipo. No me extiendo en el asunto. También es verdad que sigue habiendo desigualdades, pero cuando uno, María Amparo, retoma las discusiones de finales del siglo pasado y donde eran, el sur no tiene por qué pagar, pienso en China, ustedes contaminaron, luego entonces ustedes pagan. Bueno, hoy tienes a China, que es el principal emisor del mundo, diciendo, bueno, es verdad, Xi Jinping dijo, tenemos que hacer nosotros un esfuerzo, entre India, nosotros, la famosa cooperación sur-sur, por hacer un esfuerzo. Y Hollande hoy dijo, no sé si 11 días después se va a cumplir o no, pero el acuerdo tiene que ser diferenciado, no todos hemos sido responsables de lo mismo. Decir eso al presidente que organiza la COP21 tiene su mérito y debe ser vinculante. O sea, estamos sintiendo realmente que el agua nos ha llegado al cuello.
Yo te agradezco la información, no la conocía, qué bueno que la compartes con nuestro O sea, auditorio. y todo O sea, sigue siendo sí, cierto, es así decir, Sí. hay que ver Sí, después sí. de esto si hay o no un acuerdo Una- final que sea vinculante, diferenciado, Ahora, porque nosotros para todos ya es una presión en enorme. cierta medida sí podemos hacer las cosas, pero por ejemplo, que la Comisión Federal de Electricidad sí reconozca que estás poniendo los paneles solares. Pero en fin, Debería haber incentivos en ese sentido. se nos acaba el tiempo, espérenos porque todavía nos queda un segmento interesante. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, todavía no cumple sus 3 años de gobierno como el señor Peña Nieto, pero está muy cerquita y los números que presenta ante la población pues no son mejores que los de Enrique Peña Nieto. Ha tenido también severos problemas de cuestionamiento en materia de seguridad, de corrupción, de falta de crecimiento al interior de la capital de la República. A diferencia de Enrique Peña Nieto, él se ha querido diferenciar no a través de las reformas estructurales, sino de darle un rostro urbano distinto a la capital y ha apostado todo a la construcción. En esto tenemos luces y sombras y más oscuridades que luces, porque todo su proyecto ha sido cuestionado por falta de planeación, por falta de cercanía con la ciudadanía, por haber excluido a los poderosos de las reglas de construcción que tenían que haber cumplido, como por ejemplo las áreas verdes, que exista agua, que se dejen las vialidades que requieren estas nuevas colonias, y más bien yo diría ha apostado por el urbanismo salvaje que caracteriza hoy a esta ciudad, que se encuentra verdaderamente colapsada por falta de un plan urbano. Un ejemplo, y es el que ponemos aquí en la mesa, que acordamos como tema, es el famoso corredor Chapultepec, que se piensa hacer en una forma de asociación público-privada, pero en donde claramente están privando los intereses de los particulares y no de los vecinos para esta construcción. No solamente no requirió, yo nunca he pensado que los gobiernos deben de ser plebiscitarios y toda decisión debe de ser consultada, pero cuando tú te estás metiendo en el ambiente, en el contexto de una colonia, pues cuando menos tiene que haber esto. Y nos prometen una nueva consulta que no creemos la mayor parte de las asociaciones vecinales para la próxima semana. Y aprovecho el comentario, ustedes me disculparán, pero va a haber una marcha el próximo día 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre. El 6 es la consulta. Sábado 5 de diciembre, de colonias diversas, pobres, ricas, del norte, del sur, del poniente, etcétera, en donde no nos estamos oponiendo a que México se siga en la Ciudad de México se siga construyendo. De hecho, se dice en el desplegado, queremos construcciones incluso en nuestros patios traseros, pero con planeación. Así que el tema es esto, ¿qué hacer con la ciudad? Y si nuestro gobierno del Distrito Federal está haciendo algo medianamente sensato o está trabajando para las sociedades inmobiliarias y los comerciantes. Mira, mi opinión fundamentada en documentos y en hechos es constatables por quien quiera, es que el PRD, es tradicional que la caja chica esté en el cambio del uso de suelo, pero los gobiernos del PRD se les pasó la mano, porque los niveles de especulación y de corrupción llegan a niveles francamente intolerables, porque es muy sencillo. Alguien quiere construirse en lugar de 3 pisos, 20, pues va y le da un dinero al funcionario menor y de ahí pasa al siguiente nivel. El siguiente se convierte en un negocio del cual todos se benefician, cifras oficiales de la PAOT, se ha estimado que en 10 años se ingresaron de manera ilegal alrededor de 132 mil millones de pesos, es decir, la cantidad de dinero que se mueve es enorme. Y el corredor Chapultepec es un negocio extraordinario porque están concesionando por 40 años
una de las avenidas más importantes de la ciudad a la iniciativa privada para que construyan grandes edificios, un segundo piso, lo cual es un paseo, una alameda en un segundo piso, es un tanto raro. Y el corredor Chapultepec se ha convertido en estos momentos en un eje, en un referente para quienes deseamos una ciudad con calidad de vida, con buen transporte público, con áreas verdes, para quienes deseamos una ciudad en la cual se nos consulte lo que queremos, porque todos hemos visto cómo se ha ido deteriorando. El gobierno del Distrito Federal sobre eso guarda silencio, simplemente sigue apoyando de manera decidida en todas sus decisiones a las constructoras. Termino con un breve comentario que me parece muy sintomático, que en el momento en que se lanza el llamado corredor cultural Chapultepec, que es corredor comercial, no cultural, viene el escándalo de los edificios de Santa Fe, del deslave en un cerro, en donde aparecen todos los males de los que estaba hablando, aparecen ahí, y la foto de esa casa que se está cayendo es ilustrativa de lo que han hecho con esta ciudad quienes lucran con ella y quienes se aprovechan de la corrupción. La consulta debe de ser de una manera tal que quien acuda a ella sepa lo que está decidiéndose. Hace un par de días alguien me preguntó, oye, ¿tienes idea de qué es lo que se debe de decir en esto del corredor Chapultepec? Alguien que vive allí, en esa zona, porque yo no lo sé. Quizá no se debería de consultar si sí o si no, sino se deberían de consultar 2 o 3 proyectos. Mire, puede ser así, puede ser asado y puede ser de esa tercera manera. Hay esas posibilidades informándose lo que cuestan, a quién benefician y cómo se verá hacia el futuro. Y últimamente hay decisiones en la ciudad que sí no pueden ser consultadas con los vecinos, porque es para toda la ciudad. Claro. Y en algunos aspectos alguien tiene que salir no muy satisfecho. Si es una estación de autobuses o algo así, nadie lo quiere cerca de su casa, pero todos necesitamos una estación de los autobuses. Hay momentos en que chocan claro. el interés general con el interés particular, pero tenemos que tener muy buena información y sugiero la idea de alternativas. Puede ser así el corredor Chapultepec, asado, y va a costar tanto y lo van a pagar tantos. Y yo creo que el gran drama de la capital es que las autoridades que en principio deberían primero explicitar y después tutelar el interés público han sido capturadas por un interés económico. Y ese interés económico está literalmente llevando a la ciudad a una catástrofe. Hoy está claro, ya lo explicabas, Sergio, el tema de ¿cómo se llama?, de Santa Fe. Podían construir 5 pisos, construyeron 12 y poco a poco se van comiendo todas las áreas de la ciudad que quedaban efectivamente, pues que eran además, digamos, una posibilidad de expansión, ¿no? Es decir, la posibilidad de tejido urbano nuevo. Esto ha quedado completamente, digamos, colapsado. Veo con enorme preocupación cómo la ciudad se nos va de las manos, está colapsada, lo decía María Amparo, desde el punto de vista del tráfico. O sea, no hay tema. No hay, incluso Juan Villoro, La Jornada, o sea, los distintos medios de comunicación, no hay día que no aborden este tema de que el tráfico nos está colapsando. Y está ligado a este modelo irracional de urbanización. Y termino ligándolo con lo de la COP. Hoy leí un artículo en El País, uno muy interesante, donde se compara Atlanta con Barcelona. El modelo de expansión urbana que tiene Atlanta, que son las ciudades que hemos copiado en México, porque hasta en eso copiamos centros comerciales, urbanización expansiva, coche para todos, y no los modelos integrados, son infinitamente más contaminantes. Por tanto, esta Ciudad de México, y me duele mucho porque es la mía, yo aquí nací, se está suicidando. Y se está suicidando, entre otras cosas, porque no hay un gobierno que objetive y tutele el interés público.
Lo del corredor comercial de Chapultepec es un parche para ocultar intereses comerciales cada vez más patéticos. Aquí parece que en esta ciudad lo único que podemos construir son centros comerciales, edificios y restaurantes. Y creo que tenemos para más. Lo digo con profunda indignación, profunda indignación. Me uno en tu indignación y retomo un tema que pone en la mesa Lorenzo, que es el de la desinformación. No solamente, Lorenzo, estamos ayunos de información y tomo en cuenta que es una buena idea para una consulta lo que tú dices, miren, se puede hacer esto, esto y esto y tiene tales consecuencias. No solamente no tenemos información, estamos desinformados. Aquí hay tres, aparte de Mancera, que es el jefe de todos, pero hay tres instituciones absolutamente capturadas, que son la ahora CEMOVI, que es la de movilidad, la CEDUBI, que es la que cambia los usos del suelo, y la última, perdón. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, lo ponemos, y esta que antes se llamaba Calidad de Vida y ahora se ha transformado, la que dirige Simón Levy, que ha ido en particular, este personaje, ha ido por el mundo desinformando sobre lo que es el Corredor Cultural Chapultepec, que gracias, Sergio, que lo dices, no es ningún corredor cultural, es un corredor comercial, el corredor comercial Chapultepec. Yo estoy de acuerdo con la peatonalización de esta ciudad, pero antes de la peatonalización o la bicicletización de esta ciudad, lo que necesitamos es transporte público y no lo veo por ningún lado. Se nos terminó, no el tiempo de este bloque, de todo el programa, pero los esperamos aquí el próximo lunes en punto de las 10 de la noche.